Todos en mayor o menor medida hemos sufrido lo que se siente cuando nos roban. Como mínimo te habrá pasado lo típico de que te desaparece la cartera. Y no pocas personas pueden decir que les hayan atracado o robado en casa. Y si ya nos paramos a hablar de las personas a las que les han robado el coche o en el coche, ya ni te cuento. Sí, es un asco. ¿Y sabes de quién es la culpa? Tuya. ¿Y si te dijera que el 90% de las ocasiones que se sufre un robo es por culpa de la propia víctima? 90%, ¿eh? Parece una cifra exagerada, pero no lo es. Bueno, quitemos la palabra culpa y pongamos evitado. La inmensa mayoría de las veces que nos roban, sea lo que sea y donde sea, es porque nosotros no hemos sido previsores. En otras palabras, podría haberse evitado si la víctima hubiera tomado una serie de precauciones. Este vídeo es la introducción de una serie en la que os enseñaré a poneros en el lugar del ladrón, para que conozcáis cómo piensan, qué observan y cómo calculan sus operaciones. Sí, hay que ponerse en su lugar. Los mejores depredadores son tan efectivos como capaces sean de ponerse en el lugar de la víctima. Cómo piensa, cuáles son sus miedos, sus preferencias, sus movimientos. Y ocurre lo mismo al revés. Una presa que sepa cómo funciona la mente del depredador se convierte en el mayor superviviente. Si hoy en día los robos tienen éxito, es mayoritariamente porque la víctima no es capaz de ponerse en el lugar del ladrón. Lo cual es obvio. Si tú nunca robarías a nadie, es lógico que no caerías en cómo lo haría otro. Pero es aquí donde hay que hacer un cambio. Pues hay que ser buenos, pero no tontos. Que tú no vayas a robar no significa que otro no lo vaya a hacer. Cuando yo era pequeño tenía miedo de que debajo de la cama hubiera un monstruo. Sí, ese monstruo típico. Yo tenía miedo a todos los tópicos, incluido también el monstruo que se supone que habita debajo de la escalera. Todas las noches me rayaba bastante pensando en ello. Hasta que se me ocurrió que para vencer el miedo a ese monstruo, que yo sabía que era imaginario, se me ocurrió la idea de imitarle, hacer lo mismo que él. Me escondía debajo de la cama de mis padres, de mis hermanos, debajo de mi propia cama cuando alguien venía a llamarme, iba a las casas de mis amigos cuando me invitaban y también me escondía debajo de sus camas. Les daba pequeños sustos, en plan ¡buh! O les cogía del tobillo cuando se acercaban. Daban un pequeño bote, yo salía de la cama con una sonrisa pícara como si fuera la broma más original del mundo y ahí quedaba la cosa. En el momento en el que tú eres el miedica que está encima de la cama y tiene miedo del monstruo de abajo, te parece que ese monstruo es indestructible. Pero cuando me puse a dar sustos de forma periódica de esa manera, me di cuenta de que el monstruo ese en realidad estaba súper limitado. Empezaron a aparecer otros miedos como... ¡Hostia! ¡Me ha visto! ¿Me ha visto? Joder, cómo suena la respiración, ¿no? Como se tire encima de la cama me aplasta. Al principio eran solo pensamientos, pero luego a medida que me ponía en el lugar del monstruo, llegué a comprender no solo cómo se sentiría según mi mente de 7 años, sino que llegué a comprender qué tipo de limitaciones tendría un monstruo o bicho semejante. A los meses, recuerdo perfectamente cómo una noche me encontré con que no me daba ningún miedo lo que hubiera debajo de la cama. Es más, en otra ocasión cogí las sábanas, el edredón, la almohada y me fui allá abajo a dormir. Sí, así de rarito era yo. Aquel fue el último día en el que le tuve miedo y utilicé la misma técnica para enfrentar otros miedos que tenía. Como la cortina del baño. Sí, ¿quién no ha tenido miedo alguna vez de que detrás de la cortina había alguien? Yo qué sé. Y aunque os parezca ridículo, yo le tenía miedo a mi cisterna, porque hacía un sonido que de verdad acojonaba. En este último caso cogí unas escaleras, subí ahí con mis patitas, me asomé a la cisterna, porque en ese entonces las cisternas eran estas que estaban encima, ahora están todas ahí pegadas al retrete, ¿no? Pero antes estaban justo pegadas a la pared, arriba, y había que usar la cadenita esa. Pues cogí las escaleras, subí, me asomé, tiré unas 20 veces a ver cómo funcionaba, y luego pues empecé a desmontarlo. Cogí una llave inglesa que vi por ahí y empecé a desmenuzarlo un poquito, lo cual me hizo ganarme una buena reprimenda por parte de mi mami. Pero ya nunca volví a tenerle miedo, porque comprendía cómo funcionaba, sabía el por qué hacía ese ruido. Gente, los violadores, los ladrones y los secuestradores son asuntos mucho más serios, pero la esencia es la misma. Cierto es que en estos ejemplos el peligro no es imaginario, no como el ejemplo del monstruo que había debajo de mi cama. Y por eso no hay que olvidar que el peligro es algo muy real, pero el miedo es lo opcional. En este vídeo en el que salgo básicamente haciendo el burro, mi intención es deciros que el objetivo de este canal será ayudaros a que os convirtáis en personas astutas y asertivas, que conozcan todos los trucos de las personas que amenazan nuestra tranquilidad y la de los nuestros. Que no te engañen, ser bueno no significa ser tonto. La seguridad
Independientemente del campo del que hablemos, es decir, el robo a personas directamente, sus coches o en sus casas, depende de 3 factores. El conocimiento, es decir, todo lo que sepas de técnicas o estrategias para prevenir el robo. El dinero, que es obviamente lo que nos permite invertir en sistemas de seguridad de todo tipo. Y tu actitud. Que seas una persona responsable y previsora es más importante que las 2 anteriores. Sin una correcta actitud, da igual lo que sepas y lo que tengas. Los ladrones profesionales saben que una mente débil y poco atenta aumenta las posibilidades de éxito por mucho. Cierto es que se van actualizando a medida que pasan los años, pero os aseguro que ciertos detalles marcan una gran diferencia. Pese a que la efectividad de la seguridad dependa de estos 3 factores, el dinero es el que menos importancia tiene, aunque penséis lo contrario. Si os centráis en tener conocimiento y una actitud adecuada, la efectividad está garantizada. En los próximos vídeos ya entraremos de lleno en el tema de los ladrones. Me llamo Dao y espero de verdad que os haya gustado el vídeo.